Los terceros molares o muelas del juicio son los últimos dientes en aparecer. Su formación comienza entre los 8 y los 10 años, pero su calcificación completa de coronas y raíces comienza aproximadamente a los 25 años. La muela del juicio aparece a partir de los 17 años, ya que antes de esa edad su mandíbula aún se encuentra en desarrollo y no permite su salida. Muchas de las veces quedan incluidas, es decir, no nacen, y otras veces solo una parte de ellas, debido a que queda poco espacio suficiente en la boca. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, terceros molares. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Recuerde que aquí en Cuidando mi Salud pues nos preocupamos por traerles temas de suma importancia para que, bueno, aprendamos y conozcamos más sobre ciertos temas. Y pues el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos el tema de terceros molares, estas llamadas luego muelas del juicio, que bueno, ya nos estarán hablando un poquito sobre esto. Nuestro invitado el día de hoy, que bueno, es el doctor Manuel de Jesús González de Santiago, profesor e investigador de nuestra casa de estudios. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y bueno, pues para hablarnos ahorita de este tema de terceros molares. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Manuel de Jesús González de Santiago, soy cirujano maxilofacial, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Seguro Social y de la UNAM, también nuestra máxima casa de estudios, y orgullosamente también profesor de esta autónoma, en la cual pues me ha dado tantas satisfacciones, ¿no? Muy bien, ¿algo más que quiera agregar a sus estudios o alguna otra cosa que ha realizado, doctor? Sí, bueno, también estoy como médico de base en el Hospital Miguel Hidalgo, en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo ya desde hace 26 años, pues manejando todo lo que es el área de cirugía maxilofacial. Nosotros manejamos ahí prácticamente todo lo que es el trauma facial, todo lo que es patología, quistes y tumores de los maxilares, la cirugía de las muelas del juicio también y pues bueno, todo lo relacionado con la labipaladar hendido, que es una alteración bastante frecuente en nuestro estado y que hay un centro estatal también en el ICEA, en el cual pues bueno, se da manejo integral de todos estos pacientes. Ahí los estamos revisando, operando y valorando constantemente. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con Gracias nosotros, bienvenido. Y pues bueno, antes de iniciar las preguntas a nuestro invitado y bueno, conocer sobre este tema, vamos a ver una cápsula sobre los terceros molares. Los terceros molares son los últimos 4 dientes en aparecer en la boca y comúnmente lo hacen entre los 17 y los 25 años. Estos frecuentemente erupcionan desalineados o parcialmente, por la falta de espacio, pudiendo quedar en distintas posiciones como de forma horizontal, angulado o parcialmente cubierta por hueso. Esta mala alineación o mala posición puede provocar múltiples complicaciones como infecciones, problemas de alineamiento dentario, daño a estructuras vecinas o formación de quistes, entre otras. Para saber si tienes o no tus terceros molares, a veces puede bastar con su observación directa al abrir la boca, pero frecuentemente ocurre que estos no erupcionan y quedan bajo la encía o el hueso, por lo que con una radiografía panorámica se puede evaluar su presencia y estado. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula y pues bueno, ahora sí vamos a iniciar con el tema a nuestro doctor invitado del día de hoy.
Pues bueno, doctor, veíamos un poco en la cápsula, bueno, sobre el tema del día de hoy, pero vamos a empezar, bueno, primero hablando sobre la importancia que tienen los dientes en nosotros como seres humanos. Primero empecemos por esta parte. Sí, claro. Bueno, tenemos normalmente muchos dientes que tienen varias funciones. Cada diente en específico tiene una función también específica. Por ejemplo, no sé si pueda Sí, mostrar los adelante. modelos. Tenemos en la arcada, por ejemplo, maxilar, del maxilar superior, tenemos los incisivos, que son los dientes anteriores, que va del canino al canino. Son dientes que nos sirven para incidir, para cortar, ¿sí? Posteriormente vienen unos más anchos que se llaman premolares, son 4 premolares del lado izquierdo y derecho, y posteriormente las que trituran los dientes, que son los molares, los grandes molares. En total nos dan 16 dientes en el adulto, ¿verdad? 6 anteriores, 4 premolares y 3 molares de cada lado. Esta tercera molar, ¿sí?, es muy importante, es la que nos involucra en el tema, pero todos estos dientes tienen su función específica a la hora de la masticación. Si nosotros trituramos bien los alimentos, pues eso nos da salud en el cuerpo en general, en la digestión, etcétera. Pasan los alimentos perfectamente masticados, triturados, y esto obviamente se va a traducir en una salud general adecuada, ¿sí? ¿Cuántos dientes dice que tiene el adulto, doctor? El adulto tiene en total 32, 16 32. arriba y 16 abajo, ¿sí? ¿Y los niños? Los niños es un poquito menos. Ajá. Ellos tienen 20 dientes deciduos en total. Son 12 dientes menos. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentación en los niños es mucho más suave, no se requiere tanta trituración. Y esto, hay una edad en la cual hay una combinación de ambas dentaduras, una dentición mixta, se le llama cuando hay dientes deciduos o dientes de leche y unos dientes permanentes mezclados, que eso se va a dar entre los 8, 10 o 12 años. Ya cuando van mudando y que Sí, bueno, se va les van mudando y hay creciendo los una dientes. combinación de dientes permanentes con dientes deciduos. Muy bien. Y bueno, doctor, pues, ¿qué son los terceros molares? Porque El es lo terror. que ahorita nos atañe a este tema, ¿no? O sea, bueno, nos hablaba ahorita de la función de todos los demás, pero Sí, los terceros molares, ¿qué son? este diente en especial se le Ujú. conoce como tercera molar. Le llaman muela del juicio porque se supone que erupciona cuando uno ya es juicioso, ya tiene juicio, ya es mayor de edad. De los 18 a los 24 años aproximadamente es la edad en que erupcionan. En España, por ejemplo, les llaman muelas cordales porque ya eres cuerdo. Realmente el nombre correcto es la tercera molar porque precisamente ocupa el tercer lugar y es la última en salir. Esta, le repito, crea muchos problemas porque si ya los demás dientes le ganaron el espacio a estas terceras molares, ya no van a caber. Y ahí hay cuestiones de genética y de evolución que hacen que esta muela no tenga el espacio suficiente, ¿sí? Igual que cuando vienen en buena posición, como aquí, y pueden triturar perfectamente los alimentos. Pero ¿qué pasa? Si no hay espacio, esas muelas se quedan atrapadas o parcialmente erupcionadas y es cuando vienen los problemas, ¿no? Sobre todo infecciosos y de espacio. ¿Y cuántas son las que nos deben de salir o debemos tener? O, pues sí. Son 4 en total. Ujú. 2 superiores arriba. y 2 inferiores. Ajá. Cada una tiene que tener su antagonista. O 2 izquierdas y 2 derechas. Son 4 en total. Y desafortunadamente hay pacientes que no tienen el espacio para que no les quepa ni una. O sea, ese es el único problema y por eso tienen que vernos a nosotros. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor yo tenga espacio en una inferior, por ejemplo, en la inferior derecha, Sí. pero de igual forma a lo mejor en la inferior izquierda no No tener hay el espacio. espacio. Exacto, es que hay situaciones anatómicas. La anatomía ha descrito perfectamente que la mandíbula y el maxilar son más grandes, más largos del lado derecho que del lado izquierdo. Ok. En una casuística, estamos hablando de cada 10,000 casos, ¿sí? Se presenta que retenciones unilaterales, o sea, pueden quedar nada más atrapadas la mitad de un lado, y generalmente las izquierdas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas diestras masticamos más del lado derecho. Eso es algo a lo Ajá. mejor que no nos hemos dado cuenta. Los diestros masticamos más del lado derecho y se desarrolla más nuestra mandíbula y erupciona. Y si no utilizamos el lado izquierdo queda hipoplásico y no crece. Entonces son explicaciones que se han dado precisamente por esto. ¿sí? Correcto. Entonces a veces o me puede salir, no necesariamente las 4 muelas. Así es, pueden Pues, salir 2 y las otras 2 se quedan atrapadas. O pueden ser que las 4 se queden atrapadas o las 4 erupcionen. También depende mucho de la dieta y de la herencia. También la familia, por ejemplo, si hay buen espacio de parte del papá y de la mamá, heredan el tamaño de la mandíbula, de los maxilares y los dientes a los hijos. Si son dientes muy, muy grandes, para una mandíbula pequeña no van a caber.
Entonces, ahí es un problema por el cual hay una combinación genética también, ¿sí? Pero creo que también más adelante podemos Vamos a ir hablar de hablando esto. sobre Sí. este tema. Pero bueno, ¿por qué se dice, doctor, que los terceros molares van a desaparecer? ¿Sí? ¿Es verdad esto o no? Bueno, teóricamente siguen siendo teorías. Ok. Charles Darwin en su Origen de las Especies, en el libro de Origen de las Especies, él lo menciona. Hace 20.000 años, en los homínidos primitivos, que son los australopithecus, afarensis, africanos, tenían una mandíbula más grande, más fuerte. El tipo de alimentación era carne cruda. Entonces el ser humano tenía 4 molares. ¿Qué pasa? Con el descubrimiento del fuego, el tipo de alimentación cambió. La mandíbula ya no requería tanta fuerza y fue reduciendo su tamaño. El 4.º molar desapareció en la genética. Entonces, el tercero ya actualmente ya no cabe. Hay teorías futuristas, no sé si han checado esas teorías, que a veces, de acuerdo a la alimentación, como cada vez va siendo más suave, se va a ir empequeñeciendo más nuestra mandíbula y a lo mejor el tercero ya no cabe y a veces hasta el segundo. A lo mejor en 20.000 años vamos a tener 1 o 2 molares nada más. Okay. Es un ejemplo de lo que es teorías de la evolución. Solamente siguen siendo teorías, pero de todas maneras hay una muy buena soporte documental de todo esto, ¿no? Y es que a veces, aunque pues, no salgan, a la gran mayoría de las personas pues nos las tienen que retirar, precisamente por lo que menciona, a veces que no tenemos espacio o suelen ser dolorosas o, bueno, cuestiones que a lo mejor nos afectan mucho más a nuestra boca, ¿no? Entonces Así es. pues, se retiran. Realmente la gran mayoría de las personas, sobre todo adultas, pues vivimos sin los terceros molares, ¿no? Así es, pero de todas maneras sí hay que mencionar que sí sigue siendo importante. Hay poblaciones piloto donde se les da de comer, por ejemplo en Estados Unidos se hizo muchos experimentos de esto. Hay poblaciones piloto donde les dan de comer mucha fibra y la fibra al masticar obviamente estimula el crecimiento y ya no hay pérdida de espacios y el tercer molar erupciona sin problema. Ocurre mucho con la gente de campo. En el campo vemos en provincia que hay mucha gente que no tiene ningún problema con sus terceros molares y cabe perfectamente porque tiene una dieta muy fibrosa. Ahora con la alimentación que tenemos ahora, que es muy, pues sí, dietas muy suaves como hamburguesas, pizzas, Claro. todo esto ya no masticamos y eso no estimula el crecimiento y lógicamente quedan más retenidas, ¿no? Muy bien, doctor. Pues bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema de los terceros molares. Vamos a seguir ahorita, así que como decimos por ahí, desmenuzando el tema y bueno, que nos siga explicando ahorita el doctor. Pero antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Como los terceros molares erupcionan en la adolescencia, es en esta edad, entre los 17 y 25 años, cuando por lo general se sacan. Se les llama también muelas del juicio, porque es en esta etapa en la que se considera que hemos desarrollado suficiente madurez y juicio. Las molestias luego de la extracción de los terceros molares son esperables, al igual que la inflamación, pero con los medicamentos que se recomiendan, el dolor será manejable. Es importante ser responsables y tomar los analgésicos que se prescriben. Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, les recuerdo el tema del día de hoy, que bueno, son terceros molares. Justo, bueno, de esto vamos, antes de continuar con la entrevista, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre las muelas del juicio. ¿Qué son las muelas del juicio? Las muelas del juicio son unas que salen aparte de las otras que tenemos en las de amero atrás y causan como dolor, como a veces diarrea, pues, ¿cómo le diré? Como cosas que pues no, esas no sirven para nada, esas muelitas que salen ahí. Yo pienso que las muelas del juicio, a lo que sé y a lo que me ha tocado escuchar, son como muelas importantes que te salen como hasta el fondo de la boca. Son muelas que salen después de una edad y pues si no salen como de manera correcta, pues te las tienen que quitar porque va perjudicando cada diente, se va moviendo.
Para mí son los dientes que te salen hasta el último. Las muelas del juicio son los terceros molares que salen, que son la dentadura de las terceras partes de los dientes. Entonces, esos son las muelas del juicio, el tercer molar. Son unas muelas, se les conoce como terceros molares, y salen por aquí, detrás de los segundos molares. Usualmente son unas muelas que han ido desapareciendo poco a poco porque no son muelas necesarias, y de hecho no son tan necesarias que las tenemos que remover. Bueno, son coloquialmente conocidas como muelas del juicio, pero son terceros molares y se pueden extraer de las personas. Algunas personas nacen sin ellos. Son los dientes que te salen después ya cuando eres adulto. Me parece que son muelas que salen hasta como atrás de los dientes que ya tenemos, pero se desarrollan después. Bueno, eso es lo que tengo entendido. ¿Por qué las muelas del juicio suelen ocasionar problemas para nuestra boca? Tal vez porque algunas personas no tienen como la estructura ósea de su, pues sí, de su quijada apta como para esas muelas y les duelen, tal vez por eso. Pues como dije anteriormente, pues porque van como una va empujando a otra y así sucesivamente hasta que pues, se te enchuecan los dientes. Porque nos pueden enchuecar los dientes o nos duele, nos provoca una incomodidad. Pues en ocasiones no salen en el lugar adecuado y a veces aprietan la dentadura o la mueven mucho los dientes, forzan los dientes y por eso hacen una presión y ocasionan problemas. Principalmente, y te lo digo yo que tengo un tratamiento de brackets, se dice que mueven los dientes, pero eso no es tanto cierto, sino más bien lo que hacen es que cuando van saliendo están chocando con el segundo molar y están lesionando al segundo molar. Y muchas veces cuando lesionan el segundo y terminan por completo de lesionar el nervio del segundo, tienen que quitar no solo el tercer molar, sino el segundo, porque ya los otros dos están doliendo y eso pierde la funcionalidad de las muelas. Porque cuando crecen pueden causar dolor y eso puede incomodar al comer, al hablar o mover o articular nuestra boca. Porque, bueno, según yo tengo entendido que ya no nos funcionan las muelas y nos enchuecan los dientes que tenemos ya aquí, ¿no? Pues yo lo que sé es que a veces cuando la boca no es demasiado ancha, la boca, no sé, bueno, esto no es demasiado ancho o grande, los dientes pues se juntan y se deforman, entonces también dolores, infecciones, eso es lo que he escuchado. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo ve, doctor? ¿Realmente hay conocimiento o realmente todavía nos falta, pues sí, aprender un poco más sobre este tema? Yo creo que sí hace falta aprender. Ahorita que estaba escuchando, sí hay cosas que estamos a lo mejor en algunas cosas de acuerdo y en otras no. Yo creo que hay muchos mitos. La verdad es que los terceros molares pueden ser tan funcionales como cualquier otro diente cuando están en buena posición y tienen buen espacio para erupcionar. Obviamente, como les mencionaba hace rato, los factores de alimentación y de herencia se relacionan muchísimo, pero no es una regla general que todas se tengan que quitar. Eso es muy importante, ¿no? Hay que quitarnos de la cabeza que el tercer molar no sirve. El tercer molar puede ser muy útil y muy funcional cuando están en buena posición. Mire, nosotros vivimos de eso, pero también no vamos a quitar dientes que están en buena posición y que no provocan ningún problema y que pueden ser tan útiles para la masticación como cualquier otro, ¿sí? ¿Cuándo los vamos a quitar? Pues bueno, cuando el espacio es insuficiente, cuando hay indicaciones ortodónticas por falta de espacio, los ortodoncistas ya tienen medidos todos los espacios en los cuales van a colocar sus dientes y entonces ahí sí tienen que quitarse. Cuando vienen en mala posición, cuando se infectan, cuando tienen una lesión quística, tumoral o infecciosa relacionada, pues son casos en los que sí tenemos que quitarlo. O sea, no hay que pensar que es un diente que no nos va a servir. No, o que a todos se nos van a quitar, ¿no? Así es. Porque eso pensamos a veces. Así que a mí es. me los quitaron y a ti también y a todos. Así es. Muy bien, doctor. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas. Hace un momento, más bien antes del corte, hablábamos de que no a todas las personas les salen lo que es estos terceros molares. ¿Pero hay alguna otra causa? O sea, porque nada más decíamos, pues hay personas que les salen, a veces a personas que no. ¿Pero hay alguna causa por las que no salgan? Sí, aparte de esto, mencionaba hace ratito lesiones quísticas y tumorales.
Hay tumores que crecen en los maxilares que impiden que ese diente erupcione, que la muela no erupcione. O quistes. La muelita normalmente tiene un saco o folículo que la recubre. Cuando la muelita del juicio se acerca a la encía, el saco se rompe y el diente erupciona. Pero si ese saco no se rompe y queda con una fibrosis, que quiere decir un endurecimiento, o por infección o por algún golpe el saco se lastima, este diente puede no erupcionar y es una obstrucción mecánica, no tanto por falta de espacio o por otra cosa, sino también por una obstrucción mecánica que puede impedir la erupción de los terceros molares. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, ya nos mencionaba ahorita, o sea, que los terceros molares sí pueden ser necesarios, o sea, porque sí tenemos ese mito y bueno, de que pensamos que no son necesarios. Sin embargo, sí decirle a la gente que sí son necesarios y si los tenemos en buenas condiciones, o no sé si sea la palabra correcta, doctor, usted me dirá, o sea, si realmente es un diente funcional, pues se puede quedar, ¿no? Claro, esto no nada más depende de nosotros, depende de medir los espacios. Cuando la dentadura se erupciona por completo, como aquí, nosotros decidimos si hay posibilidades de que ese tercer molar erupcione o no, puede quedar completamente retenido o inclinado. Nosotros debemos de valorar en qué casos vamos a tener que retirarlos. Y eso se decide no nada más por el cirujano, sino también por el ortodoncista o el dentista general. O sea, porque pueden venir en muy buena posición, pero si aparte de todo, otras de las causas por las cuales se pueden retirar es porque se muerde el cachete por dentro. Ajá, le llamamos la moriscata buccarum, así se le llama, la mordida del carrillo. Esa mordida constante, aunque las muelas vengan en buena posición y sin ninguna patología, pueden propiciar, ¿sí?, que se hagan lesiones en el carrillo que sean irritativas, inclusive hasta carcinogénicas, provocar una lesión maligna. Entonces, si hay mordedura constante de ese cachete por dentro y nos incomoda y nos inquieta, entonces en ese momento hay que decidir la extracción porque a largo plazo estas mordeduras constantes pueden llegar a provocar un cáncer bucal. Entonces tener en cuenta que son varios factores, o sea, ahorita mencionaba, porque también lo que pueden ser como las infecciones, ¿en qué momento a lo mejor ya nos provoca esta infección, doctor? Porque también, pues a veces lo más común es el dolor, así ¿no? Es. Que nos va como aventando los dientes y sentimos que sale y es el dolor característico. Pero ¿qué más? O sea, ahorita nos mencionaba la mordedura, pero las infecciones, doctor, también cómo se manifiestan. Sí, volviendo al saco folicular que le decía, que normalmente es el que cuando el diente erupciona, se rompe ese saco y se degenera. Pero a veces el saco queda a la mitad o queda unos remanentes de ese saco cuando el diente empieza a erupcionar y se mete alimento todo alrededor. Y una mala higiene se va a traducir en un proceso séptico, o sea, se van a acumular bacterias, van a producir sus toxinas y todo, y van a provocar una inflamación de la zona que provoca un dolor intenso. Y es la mayoría de las causas por la cual nosotros retiramos los terceros molares, por infecciones o para prevenir infecciones, porque el paciente ya empieza con dolor, se inflama, no puede morder, choca los dientes de arriba con la encía de abajo, y es un dolor bien característico y verdaderamente terrible. Llega a ser terrible, a veces el paciente puede caer en reposo por una infección grave con antibióticos, inclusive hasta hospitalización y abscesos graves del cuello, porque la mala tendencia de antes era automedicarse, ¿no? Y que se lavaba nada más con 1000 cosas y no era funcional, o sea, a final de cuentas terminaban infectándose y si tomaban antibiótico de uno y de otro y se hacían resistentes esas bacterias, pues se diseminaban los procesos a cuello y morían muchos pacientes por esa causa. Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre acudir al especialista, que es el cirujano maxilofacial, el que trata las alteraciones de todas las muelas del juicio. Sí, siempre estar al pendiente de esto, ¿no? Cualquier dolor, siempre lo decimos aquí, no es normal. Siempre que algo nos duela, pues sí acudir con el especialista indicado, en este caso, como lo menciona. Sí, perdón, quería comentar nada más, aparte, pues bueno, las infecciones cervicofaciales es una de las principales causas de hospitalización aquí en el Hospital Hidalgo. Yo creo que
por mes, y son estacionales, pero por mes recibimos a lo mejor hasta 2, 3 abscesos graves de cuello complicados por terceras molares o por otros dientes relacionados, ¿no? Con infección. Y esto es por haberlo dejado pasar, ¿no? O sea, por no habernos atendido en cuanto sentíamos el dolor. Así es, y lo dejamos, no nos lavamos, no tomamos antibióticos, y ya que estamos en las últimas tendemos a acudir con el médico, y a veces son casos muy tardes, ¿no? Ya se complica y puede inclusive provocar una infección grave de cuello, terminar con traqueostomía, por compresión en el cuello y una serie de cosas muy feas. No, pues hay que tener mucho cuidado con esto y estarnos checando continuamente. Doctor, vamos a hablar también un poco sobre las caries. Bueno, si nos puede hablar primero qué son y cómo afecta a los terceros molares, si es que también llegan a afectarse. Claro. La caries, todos sabemos que está producida por microorganismos que se acumulan en los dientes y que si no reciben una adecuada cepillado, una adecuada higiene, pues esas bacterias tienen la posibilidad de producir toxinas que debilitan el esmalte. Y al debilitar el esmalte se introducen, pasando el esmalte, se van a la dentina y de ahí directo hasta la pulpa, provocando también infecciones de la pulpa y pulpitis, inflamación, y terminan en endodoncia o en extracción. Es muy común que en las terceras molares, por la mala posición, tienden a acumular bacterias y es una zona de muy difícil cepillado hasta atrás. Entonces, a veces el paciente nada más lava por donde ve la suegra, ¿verdad? Y nunca lava en la región posterior, y ahí se acumulan las bacterias. Y al acumularse, pues lógico, sobre todo en la zona interproximal, entre los dientes, ahí es donde se acumula principalmente esa caries, y a veces terminan perdiendo no nada más el tercer molar, sino el segundo también, porque los dos en la mala posición acumulan bacterias y los dos quedan con una caries grave, ¿sí? Delicada, que si no se atiende, pues terminan en extracción. Muy bien, sí, pues tenerlo en cuenta. Recuerde que, bueno, todos estos datos que nos está dando el doctor, pues es para que tengamos un mejor cuidado en nuestra boca y, bueno, tengamos pues nuestra dentadura en óptimas condiciones. Pues bueno, antes de continuar con la entrevista a nuestro invitado del día de hoy, tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Siempre es lo ideal hacer las extracciones de los 4 terceros molares a la vez por múltiples razones. La primera es porque es un procedimiento relativamente sencillo que requiere entre 30 a 60 minutos. Las indicaciones posquirúrgicas como días de reposo, dieta blanda y medicamentos son iguales si se realiza una o las 4 extracciones de una vez, y para el paciente, pasar una sola vez por eso es mucho mejor. La inflamación es directamente proporcional a la complejidad de la extracción de las muelas del juicio, es decir, si es fácil sacar los terceros molares, se espera poca inflamación. A su vez, si es difícil se espera mayor grado de inflamación. Pues bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, bueno, en este tema del día de hoy de terceros molares. Pero antes de seguir con la entrevista a nuestro invitado, vamos a ver una cápsula sobre las lesiones crónicas que nos presenta el Departamento de Cultura Física y Deporte. Hola, mi nombre es Armando Martínez y hoy les voy a hablar de las lesiones crónicas. Al contrario de las lesiones agudas, las lesiones crónicas se suelen manifestar después de una rutina que conlleva mucho tiempo. Estas suelen presentarse después de realizar un movimiento extremadamente brusco, después de haber estado mucho tiempo en una misma posición. Estas suelen ser hernias, tendinopatías que conllevan mucho tiempo de evolución, artrosis, calcificaciones, espolón calcáneo y condropatías degenerativas. Los síntomas incluyen rigidez y falta de movilidad, dolores sordos continuos, dolor en reposo, deformidad y dolores que no se suelen resolver con medicación. Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula de nuestros compañeros de Cultura Física y Deporte. Pues bueno,
Doctor, vamos a continuar. Pues ya nos mencionaba que la caries puede afectar lo que es los segundos molares. ¿Hay otras causas o hay otras, pues sí, otras manifestaciones que las muelas del juicio puedan afectar a, pues sí, sobre todo los segundos molares, que son los dientes que están vecinos o más próximos? Claro que sí. Generalmente la reabsorción radicular, ¿qué quiere decir? Que si una muela del juicio viene completamente acostada sobre la raíz del segundo molar, puede provocar una reabsorción de la raíz del segundo, o sea, no nada más la caries, esto ya sería por compresión de la misma fuerza de erupción, llega a reabsorber parte de la raíz del diente permanente del segundo molar. Entonces eso a veces debilita al segundo molar y lo termina perdiendo. Otra de las causas que también puede provocar una patología, no nada más a este diente, sino al hueso de sostén. Una mala posición en un diente acumula bacterias y hay una parodontopatía. ¿Qué quiere decir? Los tejidos de sostén del diente del segundo molar pueden provocar que se afloje y se caiga de forma espontánea con el tiempo. O sea, eso se llama enfermedad periodontal de los tejidos de sostén del diente. O sea, aparte del daño que puede hacer con la caries, puede ser una enfermedad parodontal o reabsorción radicular del segundo molar, ¿sí? Correcto, entonces pues sí, la importancia, ¿no? Sí, es muy de importante. acudir a tiempo. Y bueno, con la alineación, porque también pues bueno, se nos dice que tenemos que tener cierta alineación en nuestros dientes. ¿Puede afectar también las muelas del juicio a esta alineación normal de nuestros dientes? Claro que sí. La muela del juicio, como le decía, por una mala posición puede empujar al segundo molar. Generalmente, sobre todo a los dientes posteriores, a los dientes de atrás, puede provocar que estos de aquí atrás queden hacia afuera o movidos. En ocasiones, algunos autores dicen que puede provocar el apiñamiento dentario. Hay mucha discrepancia en las opiniones, pero por algo los ortodoncistas recomiendan siempre la extracción de los terceros molares antes de terminar su tratamiento de ortodoncia, porque ellos hacen su tratamiento de ortodoncia y queda muy derechita la oclusión. Pero ¿qué pasa? Quitan su tratamiento y si no se hacen las extracciones de las terceras molares, terminan a veces con malas posiciones y se echa a perder el tratamiento de ortodoncia. Entonces sí es recomendable que en un tratamiento de ortodoncia siempre se quiten los terceros molares como una medida preventiva para evitar que los demás dientes tengan una malposición dentaria que requieran otra ortodoncia posterior. Y si los que no hemos tenido tratamiento, por ejemplo, de brackets o de alineación, ¿también nos puede llegar a mover nuestros dientes y tal vez necesitar este tratamiento? Claro que sí, inclusive hay pacientes que tienen sus dientes que nunca se hicieron ortodoncia, los tienen muy bien y erupciona el tercer molar y terminan con un tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Entonces, siempre el tercer molar influye mucho en los espacios y en la alineación de los dientes. Es una tendencia muy, muy clara de hacer siempre las extracciones en pacientes de ortodoncia o sin ortodoncia. Así es, sí, sobre todo por esto. Y bueno, ¿cuál es la afectación que nos provoca el no tener nuestros dientes alineados? O sea, sí, ¿cuál es el problema que genera? Es un problema bastante grande. Aquí para eso traje este cráneo. Normalmente la mandíbula, si lo ven ustedes, está aquí, esta es mi articulación de la mandíbula, se llama articulación temporomandibular. Normalmente esta nos permite abrir y triturar los alimentos. El oído está aquí atrás, pero la muela del juicio, si no hay una buena alineación de los dientes, esto va a repercutir directamente en mi articulación. ¿Y qué va a pasar? Que el paciente va a empezar con dolores en la región periauricular, dolores de la articulación, que le truena la mandíbula, zumbido de oídos, porque el oído también está cerca, dolores de cabeza, cefaleas y una serie de problemas secundarios a una mala alineación de los dientes. Los dientes, por decir, son como engranes que deben de embonar adecuadamente. Si esos engranes están movidos o chuecos o hay alguna alteración de la alineación o puntos prematuros de contacto, todo repercute en la bisagra y por eso viene el dolor articular. Entonces, los pacientes que tienen mala alineación de los dientes van a terminar con un problema, sobre todo de cefaleas, dolores de cabeza y requieren un manejo ya por el cirujano maxilofacial para atender el problema de la articulación, que es un mal muy común en nuestros tiempos, que también se asocia a estrés, ¿sí? Apretamos la mandíbula, rechinamos los dientes y estamos con un dolor de cabeza, con alteraciones articulares, zumbido de oídos, hasta vértigo. Y el paciente se me pregunta por qué es. Y es tan sencillo como buscar la explicación a veces de las terceras molares, una mala alineación y aparte combinado con el estrés nos hace el cóctel para las alteraciones de la articulación.
Muy bien, entonces sí, pues tener siempre mucho cuidado con esta parte. Y bueno, doctor, ¿por qué es que los terceros molares pueden provocar quistes? Hace un momento lo mencionaba, que también cuando se provocan estos quistes, bueno, más que todo la pregunta sería, ¿lo provocan los terceros molares o no? Sí, y cualquier otro diente, nada más, no nada más los terceros molares. Normalmente, cuando somos embriones, hay tejidos epiteliales. Precisamente hoy estaba en la mañana dando clase en la Autónoma de esto, que todos los dientes en su ligamento, cuando ya somos adultos, quedan remanentes de células embrionarias en todo el epitelio. Tenemos los restos de CRs, los restos de málaces, el epitelio reducido del esmalte y la vaina epitelial de Herwig, así se llaman. Todos estos son tejidos embrionarios que forman tejidos dentales, ¿sí? Pero estos remanentes quedan ahí, las celulitas embrionarias regadas en todo el parodonto. ¿Qué pasa? Por algún estímulo, el que fuere, un estímulo traumático, un estímulo infeccioso, un estímulo químico, etcétera, puede propiciar que esas células que estaban embrionarias, que están ahí, empiecen a crecer y a desarrollarse, provocando lesiones quísticas. De hecho, todos los quistes odontogénicos, que así se llaman, originados por los dientes, ¿sí?, se forman de estos epitelios que le acabo de mencionar, provocando que a veces el quiste o tumores también pueden provocar, crezcan de forma indiscriminada. Hay un tumor que se llama meloblastoma, que es muy común, que tiende a crecer y destruir la mandíbula, y hay que hacer cirugía, y muchas veces está provocado por el tercer molar. A veces tenemos que amputar hasta la mitad de la mandíbula, que eso también lo hacemos en el Hospital Hidalgo, por la presencia de tumores o quistes gigantes que se presentan en los maxilares. ¿Y estos provocan algún tipo de cáncer o simplemente es quiste? Son quistes y tumores, son lesiones benignas. Pero las lesiones benignas, algunos pueden transformarse a lesiones malignas. O inclusive pueden ser lesiones ya malignas sin necesidad de pasar por una benigna previa. ¿Me explico? Entonces, sí hay que cuidar mucho, vigilar toda la zona de los terceros molares, tanto radiografía. Yo considero que todos como padres, si tenemos hijos o todas las personas deben de tomarse una simple radiografía panorámica. La radiografía panorámica cuesta 250 pesos, 300 pesos, realmente un capital que es inversión, porque ahí se ve todos los maxilares y nosotros podemos identificar cualquier problema quístico, tumoral, las posiciones de los dientes y la relación anatómica que tiene con el hueso y otras estructuras, ¿sí? Es muy importante la radiografía. Muy bien, sí, para que también conozcamos nosotros cómo es que estamos, ¿no? De hecho, de protocolo en Estados Unidos, todos los pacientes tienen que tener su registro radiográfico, de una radiografía panorámica que es muy económica y podemos ver todo. Aparte hay otros estudios, ya que se detecta alguna lesión como un quiste, un tumor, entonces ya solicitamos otros estudios como son la Combin o tomografías computadas, inclusive hasta resonancia, lo que se derive, pero lo primordial es una radiografía panorámica. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿a qué edad es recomendable extraer los terceros molares? ¿Hay alguna edad? Porque, bueno, también ya lo mencionábamos al inicio, hay personas que le salen, no sé, a los 18 años, pero hay personas que a lo mejor le salen pues ya 25 o incluso hasta después de los 30, ¿no? Sí. Pero ¿qué edad es recomendable la extracción? Muy bien. Para eso, lo que le decía, siempre su radiografía previa. Nosotros, si vamos a hacer un tratamiento a nuestros hijos, a un simple ortodoncia, una radiografía panorámica. La edad ideal se considera entre los 17 y los 24 o 25 años de edad. Es la edad en que el hueso es más esponjoso, las raíces apenas se están desarrollando, no están los dientes, no se han formado curvaturas en las raíces, el hueso es un hueso que no está mineralizado. No es lo mismo operar a un paciente de 18 años con un hueso esponjoso, bonito y tierno, a un paciente de 60 años que el hueso está mineralizado. Ya hicieron curvas las raíces, se hicieron hipercementosis o las raíces gorditas, ¿verdad? O anquilosados que se pegan al hueso. Entonces, de nosotros depende de qué tanto vamos a sufrir también en nuestra muela del juicio. Si no nos cuidamos esa muela del juicio y dejamos pasar a los 60 años de edad, 50 años de edad, ya el hueso es un poquito más dolorosa la experiencia posquirúrgica. La operatoria no tiene tanto problema, nos tardamos no tanto, pero el posoperatorio y la recuperación es mucho más lenta a esa edad. Entonces sí es importante mencionarlo. Sí, así es. Entonces también tener en cuenta esta parte.
Pues bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestro invitado el día de hoy, que ya estamos en la recta final de nuestro programa, tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. En general, el proceso posquirúrgico de terceros molares toma entre 3 a 5 días para retomar la vida cotidiana. Pacientes más jóvenes tienden a recuperarse más pronto. Después de una cirugía de terceros molares hay que considerar dieta blanda y helada, frío local, reposo relativo, no hacer ejercicio al menos durante 5 días, no fumar y tener buena higiene. Bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud. Y bueno, pues le mencionaba antes del corte que ya estamos en la recta final de este programa, pero todavía tenemos algunas preguntas hacia nuestro invitado el día de hoy, pues bueno, que sigamos hablando sobre este tema de los terceros molares. Pues bueno, doctor, ya hemos estado hablando un poco sobre este tema, pero algo que sí me gustaría que no se nos pasara es preguntarle si es recomendable que se extraigan las 4 muelas de un jalón. Yo he escuchado en varias ocasiones que a veces, pues si tiene 2, las sacan las 2 o 3, pero hay veces que no salen las 4, pues sí, de momentos muy, pues al mismo tiempo o muy similar a este tiempo. ¿Es recomendable extraer las 4? Bueno, depende de varias circunstancias. Primero, que sea por un especialista completamente calificado y certificado. Sí se pueden quitar las 4 muelas del juicio en una sola intención, pero hay que seleccionar y escoger muy bien los casos. Generalmente, como les mencionaba hace rato, pacientes jóvenes en una edad determinada, pues podemos hacer las 4 sin problema. A veces nos tardamos en quitar las 4 muelas del juicio 20 minutos, 30 minutos, es más o menos un promedio. Quitar las 4 en 20 minutos y prácticamente sin dolor con un especialista certificado. Pero si ya tenemos pacientes que tienen 55, 60 años de edad, 38, 40, después de los 40 ya es un poquito más complicado. Entonces yo recomendaría hacer primero 2 de un lado y después 2 del otro. Sería una buena, porque también hacer una por una, pasar 4 veces, eso como que es más masoquismo, ¿verdad? Yo creo que podrían hacerse primero 2 de un lado y luego 2 del otro en un paciente de una edad determinada, pero en pacientes jóvenes y sanos sí está muy indicado quitar las 4. Preferible pasar todo una sola vez, pero generalmente es un posoperatorio muy adecuado. En pacientes jóvenes no se inflaman tanto, tienen una muy buena respuesta, una mejor cicatrización, un hueso esponjoso, son sencillas y el paciente no le duele prácticamente nada. Okay. Entonces, creo que sí hay que seleccionar muy bien los casos, pero siempre con el especialista certificado, porque nos ha tocado a muchos pseudoespecialistas, les llamamos nosotros, que no son cirujanos y se ponen a quitar muelas del juicio. Los tienen 3 horas al paciente y no pueden quitar ni una, o fracturan la mandíbula y otra serie de cosas que no deben de ser. ¿Sí? Ok, entonces sí, siempre tener en cuenta de acudir pues con el especialista indicado, ¿no? Así es. Y bueno, ¿los terceros molares siempre acaban en cirugía o solamente es porque en algunos casos sé que solo es una extracción pues, convencional. Sí, convencional y normal, ¿no? Que a lo mejor la anestesia y se quita. Pero hay casos donde tenga que hacerse la cirugía. Claro, mira, quiero aclarar muy bien, el término cirugía quiere decir quiros mano, o sea, algo que realizamos con nuestras propias manos para hacer un procedimiento que es invasivo al cuerpo. Hasta una simple extracción se considera cirugía, o sea, realmente sí son cirugías todas. El grado de complejidad depende obviamente de las condiciones del diente. Si viene completamente horizontal, pues tenemos que abrir colgajos, que eso, cuando nosotros abrimos colgajos o dividimos al diente y tenemos que quitar un poquito del huesito que la recubre, entonces ya es una cirugía un poquito más importante, pero el posoperatorio obviamente va a ser mejor en un paciente que no tuvimos que levantar colgajo ni partir la muelita. Entonces, eso depende mucho del procedimiento, pero sí, generalmente, aunque sea una simple extracción, por la situación anatómica también se consideran cirugías. Todas las muelas del juicio siempre van a ser cirugías, una de mayor complejidad o de menor complejidad. Correcto. ¿De qué depende que sea de menor complejidad? Pues la edad, que no venga con una situación necesaria de corte de hueso o una ostectomía o un corte dental, una odontosección. Pero dadas las circunstancias, las muelas del juicio de arriba están muy en relación con el seno maxilar, que es una cavidad sinusal que tenemos aquí o cavidad paranasal. Y la tercera molar inferior viene cerca de un conducto dentario donde pasan arterias, venas y nervios. Entonces, siempre hay que tener el cuidado y mencionarlo como cirugía, de mayor o de menor complejidad. ¿Sí? Correcto, sí, todo esto analizando primero cómo viene
pues sí, la muela, ¿no? Cómo Sí, es que está. las condiciones del Ujú. diente, las condiciones de la raíz y el tipo de hueso. Correcto. ¿Y hay algunas indicaciones previas o requerimientos antes de realizar la cirugía o la extracción de los terceros molares? Sí, generalmente no es necesario ayuno. El paciente Ok. puede acudir bien desayunado, generalmente a primera hora de la mañana sería lo correcto, bien higienizado, con mucho buen cepillado. O sea, realmente no hay indicaciones tan específicas. A veces por las circunstancias podemos elegir un antibiótico profiláctico previo o un antiinflamatorio antes de la cirugía, a veces inyectado como un esteroide, cuando nosotros tenemos que hacer algún corte de hueso, y eso nos va a disminuir la respuesta inflamatoria y el paciente va a tener una evolución mucho más satisfactoria. Generalmente, en lo que sí, que no tengan miedo los pacientes a que va a ser dolorosa. La cirugía de la muela del juicio no debe de ser dolorosa, debe ser muy bien controlado el tiempo y el paciente, o sea, el dolor también perfectamente controlado, no debe sufrir dolor. Postquirúrgicamente sí, yo no conozco a nadie que la hayan operado y me operaron el apéndice y sentí riquísimo, no es cierto, siempre hay un posoperatorio donde va a haber un proceso inflamatorio que es un poco incómodo, pero bastante tolerable con sus medicamentos indicados por el especialista. ¿Y cuál es este proceso, doctor? ¿Cuál es el proceso de la extracción? O sea, ya una vez pues sí, ¿en qué consiste? Una vez que yo ya voy a que me revisen y me digan si necesita la extracción o la cirugía, ¿cuál es el proceso? Bueno, generalmente el paciente en su unidad dental se pone su anestésico adecuado para cada caso. Previa asepsia, antisepsia, nosotros lavamos perfectamente al paciente todo estéril, con bata estéril. Eso fijarse muy bien que el médico esté enguantado con una bata específica para esto. Tiene que ser estéril. En la autónoma, aquí en la universidad, todos los alumnos van perfectamente con bata esterilizada y bien preparados con guante estéril para hacerlo. No pueden estar con una camiseta, tiene que ser una bata especial. Y el paciente, nosotros lo podemos relajar a veces hasta con música, tratarlo adecuadamente, darle confianza y hacer lo necesario en cuanto al procedimiento quirúrgico se refiere, nada más. O sea, no hacer más cosas de las que se tengan que hacer, ser objetivo, y eso lo da la experiencia y el tiempo de tratamiento, ¿no? O sea, a veces se necesita corte, una pieza de mano, esa famosa que suma un poquito, a veces al paciente no le gusta mucho, pero generalmente con música, a veces el paciente con Walkman o Discman o con música, audífonos. Ya puede como distraerse. Sí, se distrae y generalmente les va muy bien, no se quejan de dolor. ¿El proceso es largo y doloroso o no? O sea, hace rato nos explicaba que más bien lo que es doloroso luego es el posoperatorio, pero durante no, ¿verdad? No, la cirugía prácticamente no molesta gran cosa. O sea, realmente a lo mejor algún puntito de anestesia que puede ser. Hay gente que viene muy reacia a los tratamientos de anestesia y no les gusta mucho ver las jeringas. Pero la verdad es que no es prácticamente doloroso y el tiempo es muy corto. Un tercer molar, una cirugía de una muela del juicio, un especialista se tarda unos 10 minutos en quitarla sin problema. Entonces, sí tiene que ser gente que sabe de esto, porque me ha tocado ver de todo. En el hospital ya nos llegan todas las complicaciones de intentos de extracción de terceros molares por dentistas generales. Y eso, pues, está mal. Sí, tener en cuenta que sí debe ser el especialista indicado. Sí, y habemos muchos aquí, ya tenemos casi 18 casi de los 20 maxilofaciales en el estado, entonces hay gente muy capaz, ¿no? Muy bien. ¿Y el proceso de recuperación, doctor? Pues sí, háblenos un poquito de este gusto, porque sí llega, como lo mencionaba, pues sí llega a doler, pero realmente, pues ¿cómo es este proceso? Habla más bien de incomodidades, porque una de las cosas que afecta, y fíjese, me da mucha risa, porque uno pensaría que el paciente pues va a sufrir dolor. De lo que más se quejan es que no pueden comer bien, de que la dieta es muy controlada y ya quieren comer de todo, ya quieren comerse un pambazo, ya quieren comer 1000 cosas, ¿no? Es un decir. Pero ya los pacientes ya se quejan más de eso que de otra cosa. A veces no es tanto el dolor posoperatorio porque está controlado. Más bien y también la estética. Las damitas luego se espantan porque se ponen cachetonas como Kiko. A veces se pone un moretito, a veces se pone un moretoncito. Es el equivalente que le dan un golpe bajo anestesia local, ¿verdad? Entonces por eso no se siente, pero es el equivalente y se inflaman un poquito, a veces se pone un moretito, y por eso les mandan esteroides para tratar de disminuir un poquito el efecto de inflamación que presenten. ¿De acuerdo?
Muy bien, doctor, pues bueno, siempre el tiempo Sí. siempre se nos va encima, pero bueno, háblenos un poco ya, o sea, para terminar, pues aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes pues tenemos lo que es este servicio. ¿Cómo puede pues para todo público, pues la comunidad universitaria acudir? Bueno, rápidamente, para no llevarnos más tiempo, sí se presta el servicio. Los alumnos son los que hacen el procedimiento quirúrgico bajo nuestra tutela. Yo como cirujano maxilofacial les autorizo en la clínica de aquí solamente aquellos terceros molares que consideramos que son relativamente sencillos, que no son para un especialista. Desafortunadamente, pues bueno, no se puede dar todo el servicio porque los terceros molares horizontales de alto grado de dificultad no se pueden ver aquí. Los alumnos son los que hacen los procedimientos bajo nuestra supervisión, pero no podemos autorizar todos los terceros molares. Los ya complicados sí tienen que verse de forma o particular o en otra institución, se puede decir nombres, IMSS, ISSSTE o el Hospital Hidalgo, que también tenemos el servicio allá con los médicos residentes. Pero le decía también, la pregunta me decía al final. No, ya nada más le preguntaba eso Sí. del servicio, bueno, ya nos Sí, decía entonces, un poco. pues sí se presta el servicio, pero no todos los terceros molares, porque eso ya No todos los competen al casos. especialista. Le digo, eso tendría que verse de forma privada con cualquier de los cirujanos maxilofaciales certificados y con todo gusto nos vemos nosotros. Muy bien. ¿Y dónde se le puede contactar, doctor? Bueno, yo estoy en mi consultorio particular en la Torre Quality, en el tercer piso, consultorio 315, estamos frente a la clínica cardiológica, de hecho es la torre médica de la clínica cardiológica y estamos ahí prestando la atención privada. También estamos en el Hospital Hidalgo como institución en el ICEA y aquí en la Autónoma haciendo nuestra labor social, como siempre. Pues muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y muchísimas gracias a ustedes, nuestro público, por habernos acompañado. Mi nombre es Mónica García. Los vemos en el próximo programa con otro tema igual de interesante.